Hola y bienvenidos a otra emisión de Programtronics. Mi nombre es José y hoy vamos a hablar de esta herramienta de acá, que es el multímetro. Multímetro, tester o como en otros países lo llaman, polímero. Esta herramienta de aquí es la que nos permite medir determinadas propiedades físicas en nuestro trabajo, en nuestros circuitos, podríamos decir, o dispositivos, que sería la tensión, la corriente, ¿sí? La continuidad, resistencia y demás. Ya vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Hay distintos tipos de multímetros, algunos hasta nos permiten medir temperatura, capacitancia y demás. Otros son destinados más a para la parte eléctrica, ¿sí? Son los True RMS que trabajan muy bien para lo que es corriente, tensión de corriente alterna. También vienen para autos y demás. Este de acá es muy básico, muy simple, bastante barato. Tiene un cálculo de error bastante interesante, pero por lo menos para comenzar en la electrónica está bueno porque si se quema salen baratos, es lo que primero sabemos dañar y es importante jugar con estos hasta aprender a usarlo bien. Consta de unas puntas, originalmente esta es roja, pero bueno, a mí se me rompió, así que estoy con estas, digamos. Estas son las puntas de medición que van conectadas en estas horneras, ¿sí? Internamente este multímetro tiene un circuito, ¿sí? Que donde estarían programadas todas las funciones y sirviendo, digamos, va cumpliendo el rol en la escala que yo voy trabajando. También consta de un pequeño fusible que me permitirá proteger el multímetro de la corriente a veces, y una batería de 9 voltios intercambiable para que pueda alimentar mi multímetro. Retomando, hablemos un poco de las escalas. Este permite medir tensión, ¿sí? Tensión de corriente continua, que es el que está acá, y se simboliza con este símbolo de acá. Esto sería continuo y esto de acá alterna, y la B significa tensión o voltaje. La escala va desde 0, digamos, a 200 milivoltios, después tenemos de 0 a 2000 milivoltios, después tenemos a 20 voltios, 200 voltios y 1000 voltios de continua, ¿sí? Entonces yo, para medir continua, simplemente tengo que girar la perilla y buscar la escala de acuerdo a la medida de lo que yo quiero medir. Ahora, este es el valor, los puntos que aparecen acá son los valores máximos que llegan en la escala. Por lo tanto, si yo quiero medir algo de 9 voltios, no lo puedo medir acá en 2000 milivoltios. Tengo que pasar directamente a 20 voltios. Y me va a medir desde 0 a 20 voltios. Y si yo paso ya a 21 voltios, por ejemplo, me tengo que mover a la escala de 200. Entonces, este número que acompaña la escala de voltaje es el número máximo que mide por escala. Después tenemos la tensión con corriente continua, ¿sí? Simbolizada con este símbolo, que va de 0 a 200 o de 0 a 750. Nos sirve bastante para medir tensión, digamos, en el enchufe del hogar o de algún proyecto que estemos trabajando con alterno. La escala que sigue es escala de corriente, que va relacionado siempre con la tensión. En este caso es continua y va de 200 microamperes a 10 amperes. Con el mismo principio que hacíamos en la medida acá de voltaje, siempre teniendo en cuenta que este es el valor máximo que se mide por escala. 200 microamperes, 2000 microamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes y 10 amperes. Esta de acá es para medir los transistores. Lo vamos a ver mucho más adelante, pero trabaja con este modulito de acá de transistores NPN y PNP, pero eso lo vamos a ver más adelante, ya que esta parte va abocada más que todo a lo que venimos trabajando, que es nuestra fuente variable. Este de aquí nos permite medir la continuidad. Cuando hablamos de continuidad podemos ver si hay alguna ruptura en algún cable, en alguna pista, y también el estado de los diodos.
Esta escala de acá es la escala que se mide en ohm y nos permite medir la resistencia de un resistor, que también es una propiedad que vamos a ver en otros videos más adelante. Vamos a explicar lo que es la tensión, lo que es la corriente y lo que es la resistencia de la parte de los resistores. Bien, estas son las escalas que tiene este multímetro. Generalmente la continuidad viene acompañada de una bocina, un buzzer que emite un sonido cuando se está produciendo continuidad. Este no lo trae, pero bueno, otro sí, apenas mide continuidad va a sacar un pequeño pitido. Bien, vamos ahora a explicar este sector de acá. Este sector de acá son las borneras. Como verán, vienen 3 para 2 cables. ¿Esto qué significa? Siempre el cable negro, ¿sí?, que es el común, va conectado acá. A ver. Entonces, la punta negra, que sería en el caso de la mía la que no tiene ninguna marca roja, esta de acá, va conectado a COM. Y va a ser la masa. Y esta de acá, que ustedes van a hacer cuando compren el multímetro, va a ser una punta roja, va conectada en cualquiera de estos terminales, depende de lo que yo estoy midiendo. Justamente, si prestan atención acá, se puede ver específicamente de qué se trata cada una. Por ejemplo, esta bornera de acá mide tensión, resistencia y corriente, pero para miliamper, y nos dice que la tensión continua va hasta el valor máximo en 1000 voltios, la alterna va hasta el valor máximo en 750 voltios y la corriente solamente hasta 500 miliamper de continua. Eso es lo que nos puede proteger el fusible si trabajamos con esta bornera. Para valores máximos a 500 mA trabajamos con esta bornera para corriente, que mide hasta 10 A en máximo y tenés 10 segundos como máximo sin fusible, trabajando sin fusible cada 15 minutos. Como nosotros tenemos nuestro fusible, esta parte de acá no va a hacer falta siempre y cuando nuestro fusible esté sano, pero sabemos que arriba de los 500 mA trabajamos la corriente con esta bornera de acá. Por debajo de los 500 mA trabajamos la corriente con la terminal de acá para medir tensión. Entonces, tensión y resistencia también trabajamos con la bornera de acá. Bien, ahora vamos a pasar a hacer unas pequeñas mediciones de algunas cositas para más o menos ir cerrando cómo trabajan las escalas. A iniciar con las mediciones. Lo primero que vamos a medir es tensión de corriente continua, ¿sí? Así que vamos a aprender cómo se mide. Yo voy a medir dos valores nomás, que van a ser 5 y 9 voltios, uno en una batería y otro en un circuito, para que más o menos vean cómo es que se mide, cómo colocar las puntas y eso. Pero a medida que vayamos avanzando en el canal, seguro que vamos a ir midiendo distintos valores. Lo primero que voy a hacer es, como habíamos hablado hace un segundo anterior, poner la punta negra en donde dice COM y la punta roja en donde nos está mostrando que dice tensión, corriente y ohm, ¿no? Entonces, lo que primero vamos a colocar, vamos a girar la perilla, ¿sí?, hacia la izquierda, marcando la escala en la que queremos medir. Nosotros vamos a seleccionar 20, como ya les había dicho anteriormente, porque el 9 y el 5 son inferiores a 20. Entonces giramos y lo tenemos en escala de 20. Una vez que ya tenemos la escala puesta y que están las dos borneras conectadas, vamos a medir. Colocamos la batería y vemos que en la batería tiene una polaridad. Entonces, como la batería tiene una polaridad, vamos a tratar de respetarla vamos a respetarla en realidad con nuestras puntas. Nos dice que la roja es la positiva, tiene que ir en la circular, y la forma hexagonal
tiene que ser la negativa, por lo tanto vamos a poner la punta toda negra. Entonces, esto vendría así y yo tengo que hacer la punta negra en la hexagonal y luego la punta roja en la positiva. Y vemos que nos está mostrando un valor aproximado a 9 voltios, que es 8.42. Ahora, ¿qué pasa si yo me confundo porque no sé la polaridad y en la tensión lo coloco al revés? En este caso, el multímetro me va a avisar con un símbolo negativo. Ahí ese símbolo negativo en la tensión continua, de corriente continua, nos está diciendo que están los conectores al revés. Los vuelvo a cambiar y... ¡epa! Y vamos a ver que ese signo no se vuelve a poner. Entonces, mido al revés, aparece un signo negativo. Mido bien, aparece sin signo negativo. Bien, ahora vamos al caso de medir en un circuito. Voy a poner dos cables para guiarme mejor. Vamos a medir 5 voltios. Bien, venimos acá a nuestro circuito de protoboard, ¿sí? Vamos a disminuir. Yo voy a aumentar la resistencia acá para que se pueda ver bien. Y luego vamos, cuando pasemos la escala de resistencia, vamos a medir las resistencias, ¿no? Bien. Esto está mal. Ahí. Lo que vamos a hacer ahora es medir la tensión en este pequeño circuito. Tenemos un circuito muy simple. 5 voltios en la escala positiva y negativa en mi protoboard. Tengo una resistencia y un LED, ¿sí? Que es más o menos lo que hemos hecho en la proto en el video anterior. Lo que voy a usar yo ahora son dos cablecitos auxiliares que los coloqué en la parte del positivo y negativo de la protoboard, y voy a medir a la salida de estos cables cuánto es la tensión que le estoy inyectando, ¿sí? Está entrando a mi circuito, o sea acá. Yo le estoy inyectando ahora 5 voltios, le estoy poniendo 5 voltios en mi fuente, con mi fuente, y yo voy a medir que por acá lleguen 5 voltios. Luego vamos a medir cuánto es lo que le llega al LED gracias a esta pequeña resistencia acá. Más adelante se va a explicar cuando veamos los principios físicos de todo esto de tensión, corriente y resistencia, cómo se calcula cada cosa. Bien, vamos ahora, tenemos la escala en 20 voltios y vamos a poner el negativo tocando la terminal, ¿sí? El cable negativo, y el naranja, bueno, ahora se movió justo. Habíamos dicho, tocamos ahí el terminal y tocamos ahora con el otro cable el naranja, y vemos que, bueno, no está haciendo buen contacto. Si me dan un segundito, sería ahí. Y ahí, si vemos que llega a 5 voltios, casi 5.4, es más o menos lo que está entregando mi fuente, ¿sí? 5.36. Bueno, se mueve un poquito las puntas pues estoy teniendo todo con una mano, entonces bueno, ahí se complica, pero más o menos está en 5.36, 5.35 es lo que está entregando mi fuente y estoy alimentando en mi circuito. Ahora vamos a usar los mismos cablecitos, los desconectamos para medir, apagamos esto, para medir el valor que tengo de tensión en mi LED. Una vez que se apague el LED, a ver, bueno, voy a colocar, a ver si enfoco bien, bien. En la patita, digamos, a ver, acá, que sería la patita donde está el polo negativo, coloco este cable, y el cable naranja lo coloco justamente donde va el positivo,
Entonces me queda todo el positivo acá y el negativo justamente del otro lado. Ahora voy a encender la fuente y voy a medir a la salida de los cables cuánta es la tensión que tengo en mi LED. Para ello, primero vamos a colocar, bien, voy a colocar la punta negativa en el celeste y la otra enciendo, y voy a tener, a ver, sí, está ahí y está ahí. Le están llegando a mi LED, ¿sí? 2.6 voltios. Está variando un poco porque, bueno, se me está ahí está, ahí lo logré más o menos tener. Entonces está llegando a mi LED entre 2,6 y 2,5 y algo, ¿sí? Si yo suelto, vuelve a 0. Entonces así más o menos se mide la tensión en un circuito pequeño, simple, y en una batería, siempre hablando de tensión continua. Ahora vamos a medir algo que ya es un poco más peligroso, que es la alterna. Ahora vamos a pasar a medir tensión con corriente continua, alterna. Para ello vamos a medir este cable, ¿sí? Que está conectado a la red de 220 del hogar. Para ello nos vamos a ir a 750. ¿Por qué no 200? Porque ya 200 es el límite y yo tengo 220 o superior. Así que vamos a utilizar 750. Bien, acá tenemos el cable, ¿sí? Uno es el fase y el otro es el neutro. ¿Cómo saber cada uno de ellos? Para eso tendremos que usar un buscapolo en realidad, pero lo que nos va a permitir el multímetro en realidad es saber cuánto es la tensión de salida. Si me disculpan un segundo. Bien. No lo hagan con una mano en realidad, porque esto aparte, la tensión del hogar ya es más peligrosa que cuando trabajo con 5 voltios de continuo. Bien, como se ve en el multímetro, ¿sí? Al colocar las puntas en contacto con el cobre, traten por favor con mucho cuidado cuando trabajen con 220. Nos está mostrando que aproximadamente llega a mi casa entre unos 223 y 226, 222, 227 volts. Bueno, está en los 220, digamos. Bien, eso es con la parte de la tensión del hogar. Ahora vamos a probar con un transformador, ¿sí? Que vienen del modem, de un modem o de alguna de esas cosas que tenemos acá. Este modem, ¿sí? Marca WEM, nos dice que a ver si puedo enfocar. Nos dice que es de 12 voltios con 800 miliamperes de continuo para una entrada de 220 voltios en 50 GHz con 80 miliamperes. Bien, lo que a nosotros nos interesa es la salida, porque esta es la red doméstica y esto es lo que nosotros vamos a necesitar para, por ejemplo, alimentar un circuito. Para ello lo que hacemos es lo siguiente. En esta punta es la que vamos a medir la salida. Anteriormente vamos a conectar esto, ¿sí? A la red doméstica. Yo ya conecté mi transformador a la red doméstica y lo que voy a hacer ahora es pasar a medir. Podemos mantenernos en 750 y vamos a ver que no va a pasar nada. El polo negativo es el exterior y el positivo es el interior. De todas formas, en realidad es fase neutro porque no tiene polaridad. Está mal decir polo negativo y positivo en la alterna, sino vamos a decir que la fase está adentro y el neutro está afuera. Entonces, si tocamos el neutro no pasa nada. Si tocamos la fase, sí nos va a dar un golpe de tensión. Si tocamos acá, vemos que nos está marcando 0,14 en la escala de 750.
o sea, serían 14 voltios, pero nosotros lo vamos a mover a la escala de 200 voltios y ahí lo tenemos, 14.1. Bueno, en el transfo dice que son 12 voltios y nuestro multímetro está midiendo 14.1. Esto en realidad puede ser porque no hay ningún circuito que esté consumiendo corriente, entonces solamente el multímetro mide lo que está entregando ahora, pero si conectáramos un circuito aparte sí nos estaría dando 12 voltios. Eso lo vamos a entender un poquito más adelante. Bien, vamos ahora rápido con continuidad y vamos a acabar con la primera parte del multímetro y vamos a hacer una segunda parte con las mediciones de tensión, de resistencia y de corriente. Para medir la continuidad en un cable es demasiado sencillo. Simplemente giro la perilla hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a donde esté, en esta figura de acá, que es el símbolo del diodo, y acá llego a continuidad, ¿sí? Y nos va a aparecer un 1 acá. La continuidad no tiene polaridad en este caso para un cable, así que no tenemos en cuenta que conectamos primero, cómo va, digamos, las puntas. Simplemente tocamos los dos extremos de un cable. Acá yo tengo un cablecito de Arduino, ¿sí? O estos cablecitos chiquitos que vienen para conectar en la proto. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero, antes, para corroborar, medir la continuidad, simplemente giro la perilla hasta llegar al símbolo del diodo. Este símbolo de diodo es el que me permite ver si un diodo justamente está bien o sano. Por ejemplo, acá tengo un diodo 4007, ¿sí? Y este más o menos me tiene que estar dando un valor entre 400 y algo, si está bien. Entonces simplemente tomo las puntas, ¿sí? Y toco. Perdón, acá tengo que ver la polaridad. Y como ven, es un valor de más o menos 587, entre 400 y algo y 580 y algo, más o menos está bien. Este diodo está bien. Si el diodo estuviera dañado, me daría un valor mínimo o directamente que no hay continuidad. También me permite ver si un LED está bien. Habíamos hablado de que el LED tiene el polo positivo y negativo, así que ojo con esto cuando usemos justamente esta herramienta para medir continuidad o ver los estados de los diodos. Cuando tocamos, vemos que el LED se enciende. Eso significa que el LED está sano. Bien, y ahora para la continuidad de un cable. Para la continuidad de un cable lo que tengo que hacer es, utilizando un pequeño cable, primero lo que tengo que hacer es ver si está bien la escala de continuidad. Ahora las puntas no están conectadas a nada, entonces se mantiene este uno de acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo las interconecto? Si las interconecto tendría que haber continuidad. Exactamente este número me está indicando que hay buena continuidad en el cable o en las puntas o en lo que yo estoy usando. En este caso, las puntas. Bien. Ahora vamos a intentar medir la continuidad de un cable. Bien, bueno, acá es donde se me complica. Bien, para medir la continuidad en este pequeño cable de protoboard, sin tener en cuenta la polaridad, porque es solamente la continuidad de un cable, lo que voy a hacer es conectar en un terminal y en el otro, ¿sí?, las puntas, y voy a ver que el valor va cambiando. Bueno, no están haciendo buen contacto los cables acá porque justo lo estoy teniendo todo con una mano, pero sí, en realidad hay buena continuidad en el cable.
A ver si ahí los tomo bien. Bien, y también, bueno, justamente me está costando pues estoy usando una mano, pero también me permite saber cuando estoy con un cable donde yo no sé de este tipo de cables para 220 y demás, cómo están hechas las conexiones cuando quiero hacer una instalación eléctrica. Puedo usar el multímetro simplemente para saberlo, incluso para saber si está roto el cable. Lo que voy a hacer yo es pelar un lado, ¿sí? Y lo voy a enganchar a la punta y les voy a mostrar cómo sería cómo sería la medición. Bueno, acá ya tengo las dos puntas peladas y lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo una punta del multímetro, ¿sí? Cualquiera, y la enrollo con cuidado, la enrollo, la doblo, que quede bien apretado, porque yo estoy usando una mano, ¿no? Si ustedes están con las dos, simplemente lo presionan. Y una vez que está conectado, sin que toque el otro extremo, digamos el otro cable, vamos al extremo, que es la ficha. Entonces, con el cable que nos soldó, el terminal que nos soldó, vamos a tocar las dos puntas una por una, buscando cuál es el cable. Bien, acá nos está mostrando que sería el terminal, digamos, ¿no? Pero a veces, a ver, se mueve un poco acá. Pero a veces pueden estar conectados entre sí porque se pudo haber hecho un cortocircuito. Entonces yo me garantizo que no esté tocando el otro, cambiando el terminal, digamos, la punta del otro terminal, y vemos que no. Entonces este cable, que es el marroncito que tenemos ahí, estaría sano. Vamos a probar con el celeste. De vuelta, vamos a agarrar la punta, presionamos que quede bien enganchado. Ahí está haciendo un buen contacto. Y vamos a tocar este de acá, que es el que nos queda. Y vemos que hay continuidad en todo el cable. Y cuando tocamos el otro no. ¿Sí? Entonces, bueno, básicamente así se mide la continuidad de un cable. También se mide el valor de un diodo para ver que está bien. Vamos a jugar un poco con la parte de diodo más adelante. Y se controla un LED. Bueno, también hemos medido tensión de corriente continua, tensión de alterna. En el próximo video vamos a trabajar con corriente y vamos a trabajar con resistencia. Hasta acá el video de hoy, espero que les guste, que les sirva, ¿sí? No olviden suscribirse, compartir con sus amigos y nos estamos viendo en la próxima edición de Programtronics.